Y aún así, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una resolución que también, basándose en ese sobreseimiento libre, es decir, en aquella resolución que imposibilitaba la posibilidad de reapertura, vuelve a ratificar el archivo y sobreseimiento libre. Paralelamente, en Italia, por ser Mario un ciudadano de nacionalidad italiana, puede, a través de una denuncia que pone la familia del señor Biondo, puede comenzar una investigación por ser nacional italiano, no porque los hechos hayan sucedido en Italia, porque los hechos sucedieron en España. Esto es un dato muy significativo y revelador. Por este motivo, al ser un nacional italiano quien es fallecido ante unas circunstancias anómalas, se les permite, en base a una normativa europea y a unos reglamentos europeos, se permite que un juzgado italiano pueda, en este caso, llevar a cabo una investigación exhaustiva respecto a unos hechos acontecidos fuera del territorio italiano. En agosto del 2022, tras una profusa prueba practicada en el Tribunal de Palermo y en la Corte, superior italiana, se dicta un auto que confirma que no se produjo un suicidio, sino que se produjo muy probablemente un homicidio. El juez de Palermo concluye en esta resolución y es acogida por la Audiencia Provincial de Madrid en su totalidad, porque luego explicaré los motivos por los cuales, en este caso, la resolución italiana es acogida por, en este caso, los juzgados españoles. Dice: los elementos que se extraen del archivo del fiscal, en opinión del juez, se desmiente la tesis suicida y los elementos analizados dejan pensar que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y sucesivamente colocado en una posición apta a simular un suicidio. En el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas, interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas. Esta resolución, que finalmente archiva por varios motivos, uno de ellos es porque efectivamente, dado el tiempo transcurrido, no puede llevar a cabo, no puede tener, digamos, acceso a determinadas pruebas. Y otra, y no menos importante, es que a través de aquella investigación se solicitaron mediante comisiones rogatorias a España la práctica de muchas diligencias de prueba que no se llegaron nunca a practicar y que luego analizaremos, hacía y confirmaba el archivo, digamos, en Italia para que se siguiera investigando respecto al homicidio. Es a partir de este momento, en agosto del 2022, cuando por circunstancias la familia de Mario contacta con nosotros, con Boseller, y decidimos estudiar el caso a fondo y ver si cabía alguna posibilidad de reabrir el caso en España, porque es en definitiva el juzgado competente que, como decimos, debe de investigar el suceso de un fallecido en este caso y de estas formas tan anómalas en España. Entonces, en mayo del 2023, el despacho Boseller Abogados, tras un exhaustivo estudio del caso y de toda la causa de Palermo, que es muy extensa, presentó una denuncia donde se incorporaban, y así se dice por el propio auto de la audiencia, hayan estado viciados e incluso del todo comprometidos por el excesivo lapso del tiempo transcurrido entre el evento de la muerte del señor Biondo y el momento en el que ha sido practicada la autopsia. Se considera consecuentemente que tales resultados del examen forense, pese a la verificada buena fe del autor de tales comprobaciones, presentan diversos perfiles de incerteza, de modo que no pueden ser considerados fidedignos. Y subraya que, en términos más amplios, en opinión de este juez, el caso objeto del presente procedimiento parece ciertamente condicionado con el retraso del cual han sido dispuestos los indispensables instrumentos de investigación de la prueba. En opinión de este juez también, además, si bien con el máximo respeto por la dignidad científica reconocida a la asesoría del profesor Procaccianti, permanece irresuelta la duda relativa al hematoma reportado a Biondo en la zona temporal izquierda del cráneo, incluso visible en las reproducciones fotográficas, y en opinión del escribiente, incompatible con una dinámica suicida etiológicamente vinculable al deceso de Biondo. Igualmente distónica respecto a la tesis suicida es la posición de los objetos retratados sobre la estantería donde fue encontrado el cadáver del señor Biondo,
tenida en cuenta que el peso del cadáver de este último y los espasmos imputables al hipotético suicidio habrían debido ciertamente hacer caer muchos de los objetos que en cambio han permanecido en su puesto. Parece contradictoria en este sentido la tesis según el cual Biondo se habría procurado el hematoma en la pared temporal izquierda del cráneo a causa del impacto en la estantería debido a los espasmos por el ahorcamiento. Y ciertamente, si así hubiese sido, si tales espasmos hubiesen sido tan violentos como para provocar un hematoma visible a simple vista, habría sido imposible que tales movimientos no hubieran hecho caer los objetos colocados en la estantería a la cual se encontraba colgado el cadáver del joven. Incompatible con la tesis del suicidio es también la circunstancia que, según lo referido por algunas personas informadas sobre los hechos, Biondo había manifestado el propósito de adquirir nuevos instrumentos de trabajo, presagiando así un futuro laboral que ciertamente desmiente el propósito suicida. Los elementos que extraen del fiscal en opinión de este juez desmienten la tesis suicida y deja pensar que Mario fue asesinado por mano que permanece desconocida y sucesivamente colocado en posición apta a simular un suicidio. Finalmente, la audiencia dice, es por estas razones que en opinión del escribiente, a pesar de ser detestables, como acogía en este caso el juez de Palermo, desde el archivo del fiscal, numerosos segmentos probatorios que deponen por la tesis de homicidio sostenida por los oponentes, la distancia del tiempo desde los hechos ha afectado la posibilidad de desarrollar aquellas investigaciones que habrían podido consentir individualizar a los autores del hipotético homicidio. En definitiva, no se estima que subsistan en este caso elementos para demostrar, más allá de toda duda, en un hipotético debate sobre la tesis homicida y por lo tanto se considera admitir la solicitud de archivo. A continuación, la audiencia analiza también distintos informes que desacreditan totalmente el informe de la autopsia forense que se llevó a cabo en España. Se aporta un informe de medicina legal y forense del doctor Giuseppe Iovara, que pone de relieve las deficiencias e irregularidades observadas en los dos informes de autopsia obrantes en la causa y que apuntan al suicidio como causa probable, en este caso, de la muerte. El forense Livio Milone, el cual también comienza exponiendo las graves irregularidades contenidas en el informe forense y que explica minuciosamente que se produjo un homicidio en este caso. Giuseppe Iovara, homicidio, sí, perdón, ha sido un error por mi parte, disculpa. Giuseppe Iovara expone los motivos en los cuales se ha de dudar de la fiabilidad del informe del médico forense español y asimismo pone de relieve argumentos desde el punto de vista médico y conforme a las fotografías de las que disponía que permiten dudar de la tesis suicida. El doctor Corrado Cugno Garrano, especialista en radiodiagnóstico, expone y analiza y desvirtúa los dos informes de autopsia realizados sobre Mario Biondo y que apuntaba a la tesis del suicidio. El profesor Maurizio Cusimano, experto en criminología y quien también, tras un análisis exhaustivo y profundo de todo material, concluye que el asesor puede concluir sin ninguna duda que la hipótesis de la dinámica suicida no está respaldada por ningún efecto físico, balístico o experimental. Así, Luciano Garofano, Mauricio Saliba, Lucas Casrelli, la profesora Laura Volpini, la psicóloga jurídica y forense María Gaia Ponseri, el forense Mariano Cingolani, todos estos informes médicos forenses de criminalística apuntan a que Mario no se suicidó, sino que fue, en definitiva, asesinado por manos de terceras personas. Se dice también, y muy importante por el auto, y se hace alusión al anexo número 7 de la causa judicial tramitada en Palermo, y se trata de un informe de una pericial informática, muy importante, sobre el ordenador portátil y el workstation del finado, en el cual se apunta en la denuncia que en dicha pericial se manifiesta que el primo de la viuda, ingeniero informático, instaló un software de control remoto el día 14 de junio del 2013, una vez fallecido ya Mario, en el ordenador de Mario y que después de la muerte dicho ordenador se conectó con las redes Wi-Fi ubicadas en la casa del primo de la viuda. A modo de resumen, dice la propia Audiencia Provincial de Madrid, dice:
Vemos que la parte recurrente aporta numerosos informes periciales que en primer lugar apuntan a la falta de fiabilidad de los dos informes de autopsia practicados sobre el finado, uno en España y otro en Italia, y por otro lado exponen los indicios de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida. Incluso también se analizan las supuestas contradicciones habidas en las diferentes declaraciones que ha realizado la viuda en la investigación llevada a cabo en la causa judicial tramitada en Palermo, así como un informe pericial informático obrante en la causa judicial italiana que apunta a la instalación de un acceso remoto en el ordenador del finado tras su fallecimiento desde una wifi que supuestamente se halla en el domicilio del primo de la viuda.